¿Qué harías si tu tierra estuviera en ruinas, tus enemigos invencibles, y el miedo marcara cada paso? ¿Y si Dios decidiera actuar, pero no a través de un guerrero, sino a través de ti, una mujer que nadie conoce, escondida en una tienda en medio del desierto? En los días donde Israel se tambaleaba por su pecado y clamor, surgieron dos mujeres, una profetisa, cuya voz traía dirección, y otra, una ama de casa, que no sabía que esa noche, su tienda sería campo de batalla entre la voluntad de Dios y el enemigo más temido del norte. Sísara, el general cruel y poderoso, huye del campo de batalla, pero no huye del juicio de Dios. Y lo que comenzó como una guerra entre ejércitos, terminará en silencio, con una estaca, en manos de Jael. Esta es una historia de obediencia, de estrategias divinas, de mujeres que rompieron el molde. Es una historia que nos enseña que cuando Dios quiere actuar, no necesita títulos, fama ni armaduras. Solo un corazón dispuesto, y el momento perfecto. Durante años, Israel había olvidado al Dios que lo liberó de Egipto. Se volvieron tras ídolos, tras costumbres paganas, tras caminos lejanos a la verdad. Y como siempre ocurre, el pecado trae consecuencias. Dios permitió que un enemigo se levantara, Jabín, rey de Canaán, quien gobernaba desde Jase. Su comandante era Sísara, un hombre temido, estratégico, despiadado, y con una ventaja tecnológica que ningún pueblo podía enfrentar: 900 carros de hierro. Estos carros eran máquinas de guerra, que destruían aldeas enteras y pasaban sobre guerreros como si fueran hojas secas. Israel vivía con miedo. Los caminos estaban desiertos. Los viajeros eran asaltados. Las mujeres lloraban a sus esposos y a sus hijos. Durante 20 años, el pueblo fue oprimido brutalmente. El dolor era constante. El temor, permanente. Y entonces, clamaron. Cuando Israel clama, Dios responde. A veces, no de inmediato, pero siempre con propósito. Y esta vez, respondería de la forma más inesperada. En medio del caos, Dios levanta esperanza de un lugar inesperado. No fue un general, no fue un rey, fue una mujer. Débora, profetisa de Dios, juzgaba a Israel sentada bajo una palmera entre Ramá y Betel. No llevaba espada, pero su boca era afilada como una. Sus palabras guiaban al pueblo, corregían, animaban, y traían la voluntad de Dios al presente. Un día, el Señor le habló con claridad. Era hora de enfrentar a Sísara. Llamó entonces a Barak, un líder militar de Neftalí, y le dijo: toma 10,000 hombres y sube al monte Tabor. Dios entregará a Sísara en tus manos. Pero Barak dudó. No se sentía capaz. Su fe era débil. Le dijo a Débora: iré, pero solo si tú vienes conmigo. Y Débora respondió con firmeza profética: iré contigo, pero la gloria no será tuya. El enemigo será entregado en manos de una mujer. Nadie sabía que esa mujer no sería ella. Barak obedeció. Subió al monte Tabor con sus 10,000 hombres. Desde las alturas, vio al enemigo en el valle, una multitud de soldados, y los temidos carros de hierro de Sísara. Pero Dios había preparado una emboscada divina. Una tormenta repentina cayó sobre el valle. La tierra se volvió barro. Los carros no podían avanzar. Los caballos resbalaban. El orden del ejército se rompió. Sísara vio lo imposible suceder, sus armas más poderosas volviéndose inútiles. El pánico llenó a sus hombres. El ejército fue derrotado sin que Israel tuviera que igualar su tecnología. Porque cuando Dios pelea, ni el hierro puede resistirle. Sísara, viendo la derrota, hizo lo impensable, bajó de su carro, y huyó a pie. Corrió por su vida, empapado, solo, sin saber que corría hacia el juicio de Dios. Sísara corría. Su aliento era corto. Sus sandalias estaban cubiertas de barro. Su armadura pesaba más que nunca. El general que antes se alzaba con orgullo sobre sus enemigos, ahora corría como un fugitivo derrotado. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. La batalla había quedado atrás, pero su corazón aún golpeaba como tambores de guerra. Entonces la vio. Una tienda solitaria entre los árboles, cerca del camino, apartada del bullicio. Una casa hecha de tela y cuerdas, aparentemente insignificante, pero en ella habitaba el destino que Dios había preparado. Allí vivía Jael,
esposa de Geber el Ceneo. Su pueblo tenía buenas relaciones con Jabín, el rey de Sísara, así que el general pensó que estaría a salvo. Pero lo que Sísara no sabía, era que Jael temía a Dios más que a los hombres. Ella lo vio venir desde lejos, sus ropas desgarradas, sus pasos desesperados, y sin decir una palabra, supo lo que debía hacer. Con voz suave y firme, salió a su encuentro. «Ven, señor mío, entra en mi tienda. No temas». Sísara aceptó. Entró. Estaba exhausto. Jael lo cubrió con una manta y él pidió agua. Pero ella, en un acto lleno de sabiduría, le dio leche tibia, calmante, reconfortante. Era una mujer de hospitalidad, pero también de discernimiento. «Quédate en la puerta de la tienda», le pidió él. «Si alguien pregunta por mí, di que no estoy». Luego cerró los ojos. El sueño, mezclado con la fatiga, la leche, y el juicio divino, lo envolvió. Jael se quedó inmóvil. Escuchaba cada respiración del enemigo. Esperó el momento exacto. Y cuando el silencio fue profundo como una cueva, actuó. Sin temblar, tomó una estaca de tienda, de esas que se usaban para sostener las cuerdas en el suelo. En su otra mano, un mazo de hierro. Y con una precisión inspirada por el cielo, la clavó sobre su sien. En el silencio de la tienda, cayó el hombre que por 20 años había derramado sangre inocente. No hubo gritos. No hubo trompetas. Solo una mujer, una tienda, una estaca, y el cumplimiento de una profecía. A la mañana siguiente, los pasos apresurados de Barak se acercaban a la región. Había perseguido a Sísara, buscándolo entre colinas y valles. Pero no fue él quien lo encontró, fue ella. Jael salió de su tienda, con rostro sereno. Lo miró a los ojos, y con voz solemne le dijo: «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Y allí, en el rincón más inesperado del conflicto, estaba el cuerpo del enemigo, derribado no por una lanza, ni por flechas, sino por la obediencia de una mujer. La victoria de Israel no fue escrita por la mano de un guerrero, sino con una estaca clavada por una ama de casa en el silencio de su tienda. Tiempo después, Débora escribió una canción, una de las más poderosas del Antiguo Testamento. El cántico de Débora. En él se alaba a Dios, se honra a los que se ofrecieron voluntariamente, y se menciona con nombre propio. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Geber el Ceneo, extendió su mano a la estaca, y su diestra al mazo de los trabajadores, hirió a Sísara. Jael no fue reina, no fue profeta, no fue guerrera, pero se convirtió en instrumento del cielo. ¿Qué nos enseña esto hoy? Que Dios no se limita a lo que el mundo valora, que los títulos, la fama o el poder humano no son requisitos para ser usados por Él. Dios usa lo sencillo para avergonzar lo sabio, y lo débil para derribar a los fuertes. Usó a Débora para profetizar, usó a Jael para ejecutar, y a ti también puede usarte. Quizá no tengas espada, pero tienes una voz. Quizá no tengas un ejército, pero tienes fe. Y eso es suficiente.